Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. A nombre del Instituto Maven, les damos la bienvenida a esta conferencia que tenemos el día de hoy sobre la evolución de la democracia en México. Primero que nada, agradecer al Instituto por abrir este espacio para tener una conversación educativa e histórica sobre algo tan interesante como es evidentemente los principios de la democracia, pero también a la luz del proceso histórico que ha vivido México para llegar al lugar en el que estamos. Si bien es cierto, ha habido una ola de críticas y de comentarios a la luz de lo que se está viviendo actualmente en el país, de lo cual podríamos tener opiniones a favor y en contra de lo que es correcto o incorrecto, de cómo se están llevando los procesos actualmente. Sin embargo, también tenemos que decir que tenemos que estar orgullosos del proceso democrático que se ha vivido, insisto, con sus críticas, con sus cosas positivas, pero que estamos teniendo una conversación desde el proceso democrático. Yo soy Juan Pablo Geiger Padrón, soy licenciado en Derecho con más de 7 años impartiendo la clase de Historia del Derecho Mexicano y es lo que nos tiene el día de hoy en este espacio y bueno, nuevamente agradeciendo al instituto. Vamos a llevar una conversación, una charla y por supuesto si hay oportunidad habremos un espacio para preguntas y respuestas que trataremos de contestar de la mejor manera posible. También invitaros a que sigan las redes sociales del instituto para que estén al pendiente no solamente de estas conferencias que se han abierto en un espacio que se ha denominado la hora de compartir, que son espacios con algunas masterclass o conferencias gratuitas con la intención de llevar toda la información y todo el conocimiento para que ustedes lo puedan tener de manera digerida. Incluso se está compartiendo en los canales de YouTube. Entonces, bueno, ustedes pueden estar ahí al pendientes y poder estar observando toda esta información de manera, insisto, gratuita, sencilla. Entonces, bueno, pues llevémoslos de esa manera. Hablemos un poco de la historia de México y la historia de la democracia en México. Como lo dije hace un momento, son dos temas que me parece sumamente interesante, subrayando que hay un auge, hay una situación de crítica, de acontecimientos, ahora justamente con todo esto de la reforma judicial, ahora la reforma a la Guardia Nacional, incluso las propias elecciones con la ya presidenta, estamos a unos días de que Claudia Sheinbaum tome el cargo como presidenta ya de la nación, la primera mujer en sentarse en la silla presidencial en el caso de la historia de México. Bueno, eso nos ha también llevado a cuestionar, a participar, a opinar en qué momento nos encontramos y cómo llegamos a este ejercicio democrático. Y allá afuera hay mucha gente que en pleno 2024 se está interesando ya por cómo son los procesos, que van y te preguntan, oye, ¿qué es esto de la mayoría calificada? Oye, ¿qué es esto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que también se le denomina Cámara Baja y Cámara Alta? Oye, ¿cómo es el proceso democrático en México? ¿Realmente esos 36 millones representan a la mayoría? Bueno, de eso vamos a estar conversando en estos minutos, pero vamos a verlo desde la óptica histórica. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos a poder decir que podemos criticar a la Cámara de Senadores actualmente? ¿Cómo es que ahora hablamos de 36 millones? Es una elección histórica por donde se vea, insisto, con sus pros y sus contras. Podemos estar a favor o en contra, pero no deja de ser una elección histórica. Y primero tenemos que hablar, bueno, hablemos de la historia de México y desde cuándo existe México. Recordemos que el proceso de México nace en 1821, pero me voy a remontar unos años antes, 11 años antes, incluso en el marco de algo que acabamos de festejar, que es el estallido de la independencia. Bueno, ¿cómo se da este estallido o este grito de independencia que todos sabemos, esa madrugada del 16 de septiembre, entre el 15 y el 16 de septiembre, cuando el cura Hidalgo decide, después de la famosa conspiración de Querétaro, con el corregidor, la corregidora, con Allende, con Aldama, dice, vamos a dar inicio a esta lucha, acotando lo que ya se ha dicho mucho, no se buscaba en ese momento una independencia. Esa es una de las grandes mentiras que ya muchas personas han descubierto, decir, a ver, el cura Hidalgo llamó a un movimiento social, y esto ya es importante cuando hablamos de democracia, porque la democracia definida por los grandes pensadores griegos, que es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo, pues ya nos habla de que los movimientos sociales empiezan a ser una aparente luz de democracia.
Y entonces, cuando el cura Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre toca las campanas y llama a la sociedad, al pueblo, y los convoca a iniciar un movimiento, y recordemos que una de las cosas que dijo fue: ¡Viva Fernando VII! El entonces rey de España, que había sido derrocado por Napoleón Bonaparte, y en el lugar de Napoleón Bonaparte estaba el hermano José Bonaparte. Es decir, la crisis que se estaba viviendo en el territorio nacional, que hoy es México, era una crisis también internacional, porque una de las grandes fuerzas, que era España, había sufrido una invasión por los franceses, y quien gobernaba en ese momento era don José Bonaparte, hermano de Napoleón. Y entonces por eso el cura Hidalgo dice: viva Fernando VII, persona que en ese momento no estaba en el poder y a quien después se le va a ofrecer la corona de México. Esto es bien importante, ya llegaremos a ese acontecimiento. Entonces, bueno, el cura Hidalgo dice esto, y ante tal, digamos, tal movimiento social, cómo se había dado este inicio, que nadie lo esperaba, sí había habido, evidentemente, estamos hablando de 300 años de colonia de Nueva España, de 1521, con la caída de México Tenochtitlán, hasta 1810, pero este había sido un movimiento que sorprendió, ¿sí? Que mucha gente se sorprende de lo que estaba aconteciendo, porque realmente, digamos, empezó con mucha fuerza, empezó con mucho, con una lucha interesante, con una lucha inminente, y lo que tiene que hacer en ese momento el cura Hidalgo es emitir un documento que posteriormente se llamará el Bando de Hidalgo. El Bando de Hidalgo es un documento donde él explica cuál es la razón del movimiento, ¿no? Dos cosas, son 3 puntos, pero de los cuales subrayamos 2. Uno de ellos es prohibir o eliminar la esclavitud, y otro es en contra del gobierno, pero nunca hablar de una lucha independiente. En ese momento no teníamos como tal una independencia. El cura Hidalgo no pronuncia esas palabras. Eso va a pasar mucho tiempo después. Bueno, en ese acontecer, en ese momento, en ese situación que se estaba viviendo, recordemos que la lucha del cura Hidalgo es muy breve, porque es asesinado, es tomado preso y después decapitado, y su cabeza fue expuesta en la alhóndiga de Granaditas. Lo que parecía que hasta ahí había concluido el movimiento, porque no solamente va a ser el cura Hidalgo, sino que son los propios Allende, Aldama y Abasolo, personajes que tienen una fuerza militar muy, muy importante. Bueno, pues en ese momento se va a terminar esa primera parte de la independencia, que algunos historiadores han llamado la parte de la iniciación. Cuando parecía que con eso había concluido este movimiento insurgente, aparecen 2 personajes importantes para la lucha de la independencia, pero también para la lucha de la historia de México, como es don Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón. Estas 2 personas van a ser, por un lado, la parte intelectual con Ignacio López Rayón, y por otro lado, la parte, digamos, práctica con el propio Morelos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer esta explicación o esta acotación? Bueno, Ignacio López Rayón va a escribir un documento que se llama Los elementos de nuestra Constitución. Eso es un texto previo a los sentimientos de la nación. En ese documento, Ignacio López Rayón desarrolla todo lo que una nación necesitaría, y ahí es cuando por primera vez hablamos de qué, de una lucha por una independencia, por un país nuevo. Esto va a resultar también muy importante, porque eso va a dar origen a otros documentos que voy a explicar un poquito más adelante. Pero en ese documento viene establecido algo muy, muy, muy importante para la lucha de las democracias, que es la división de poderes. Ignacio López Rayón consideraba la importancia de tener una división de poderes. ¿A qué nos referimos con una división de poderes? Nos referimos a que ya se establecía que iba a haber un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, denominado de otra manera y considerado o aclarado de otra manera, pero que sí ya nos daba una luz de un camino hacia la democracia. Ojo, aclarando que esto es primer momento, una segunda etapa del movimiento de la independencia, 8 años antes de lograrla. Obviamente salimos, bueno, con Morelos, que va a ser uno de los grandes líderes y uno de los personajes más importantes, viene Los sentimientos de la nación, uno de los textos fundamentales del Estado mexicano, donde en Los sentimientos de la nación el propio Morelos va a estipular o va a aclarar cómo debe de fungir o cómo debe de funcionar el proceso
de una nueva nación. Por eso lo habla como los sentimientos de la nación. Bueno, consecuentemente a los sentimientos de la nación nace la denominada Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán es el texto que emiten los insurgentes para darle una legitimación a su movimiento, darle una legitimación al movimiento insurgente con una constitución que podría darle poder. Esto no es así, porque no es una constitución oficial, ¿sí? ¿Qué queremos decir con que no es una constitución oficial? Que digamos, es un movimiento no reconocido. El movimiento original o el movimiento oficial sigue siendo la Nueva España, con un virrey. Ellos son los que siguen mandando, ¿sí? Esto es una revuelta que intenta ser una especie de guerra civil, pero dada la fortaleza, solamente es una revuelta. A partir de ahí, a la muerte de Morelos, que viene siendo uno de los personajes más importantes, digamos, pues de la historia y del movimiento insurgente, vamos a ver otros personajes como Guerrero y Guadalupe Victoria. Con Vicente Guerrero, que Vicente Guerrero, bueno, es reconocido por ser el que, digamos, va a consumar propiamente la lucha por la independencia, pero aquí va a entrar otro personaje. Y hablando de democracia, esto es bien importante. ¿Por qué? Y quiero hacer una aclaración y no estoy haciendo una crítica digamos, a la historia de México. Esto no es un ejercicio de romper con mitos, no es así. Pero hemos leído que Vicente Guerrero, el abrazo de Acatempan, la lucha triunfal, el ejército trigarante, es decir, el ejército de las tres garantías, y etcétera, etcétera. Y ponemos a Vicente Guerrero como el héroe de ese momento y ese con quien se consuma la independencia. Sin embargo, la realidad no es así. ¿Y por qué hablo de que la realidad no es así? A ver, por supuesto que Vicente Guerrero es un personaje importantísimo de la lucha social y es un personaje importantísimo de la lucha por la independencia. Sin embargo, tenemos que acotar y hacer la aclaración que la verdadera independencia, que es el acta que firma Juan O'Donoghue, el virrey de la Nueva España en ese momento, va a ser obtenida por Agustín de Iturbide. Tan es así que el gobierno no empieza como una república, o no nacemos como una república nacional, sino que nacemos como un primer imperio, el imperio de Agustín de Iturbide, para 1821, específicamente 27 de septiembre de 1821, que se consuma la independencia, es decir, la separación con España, nace el primer imperio mexicano, ¿sí? Con el emperador Agustín de Iturbide. Esto sí es muy importante porque sabemos que hablar de imperio o de monarquías es separarnos un tanto de la democracia. No necesariamente, y habrá aquí politólogos que nos ayudan a comentar o a conversar o a desmentir esta situación, pero sí nos ayuda a separarnos ligeramente de lo que viene siendo la democracia. Y evidentemente eso no gusta, eso no es algo que agrade al pueblo, ¿no? Si bien es cierto, Agustín de Iturbide era un personaje importante por lo que había significado, un hombre que nunca perdió una batalla, un hombre que siempre fue íntegro, que incluso el propio gobierno, el ejército realista en algún momento lo desplazó por eso, por ser una persona íntegra. Y hablaríamos de Agustín de Iturbide para bien o para mal. Está también ahí el famoso mito de la Güera Rodríguez, un personaje en la historia de México fundamental con la cual se logra de manera directa obtener, se habla también de Leona Vicario y podemos hablar de la Corregidora y demás, pero hablar de mujeres que participaban por la lucha de la independencia, tenemos que subrayar a la famosa Güera Rodríguez. Bueno, al darse esta situación, vamos a hablar del primer momento importante de la democracia, que es con la llegada del primer presidente, que es don Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria es un personaje que acompañó a Vicente Guerrero en la etapa de la resistencia y la etapa de la consumación, ¿sí? Guadalupe Victoria es un tipo que no está educado, que no tiene una educación como tal, pero es un tipo guerrero, es un tipo que muy, muy querido por la gente, por el pueblo, y se convierte en el primer presidente de México en 1824. Aquí, hablando de democracia, tenemos que puntualizar dos cosas bien interesantes. Cuando entonces sí nace ya la república, ya nacemos como una república, porque ya se habla entonces sí de una democracia y de un poder del pueblo, porque Guadalupe Victoria ya nace con una elección popular. Y lo voy a entrecomillar porque hay dos cosas que son interesantes en este sentido. Número uno, nace la figura de la vicepresidencia, es decir,
tenemos algo como sucede en Estados Unidos, que no tenemos en México. Lo más cercano a una vicepresidencia en México es la Secretaría de Gobernación, alguien que está en segundo lugar del presidente. En Estados Unidos sí tenemos un presidente y un vicepresidente. En este momento es una vicepresidenta. En este entonces era el presidente y la vicepresidencia se lo quedaba el segundo lugar en las elecciones. Es decir, eran contrarios, la presidencia la tenía una persona y la vicepresidencia le iba a tener su enemigo, por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, tenemos que decir que en esta época, y así va a suceder por muchísimos años, hasta la reforma del 1857, es un voto denominado privilegiado o censituario. ¿Qué quiere decir esto? De censo, que no votaban todas las personas. No votaban solamente las personas que cumplieran con ciertas características. Por ejemplo, saber leer y escribir y tener alguna propiedad. ¿Qué es lo que se buscaba con esto? Que hoy nos puede parecer descabellado e incluso una locura a través de la democracia. Pero, oye, ¿por qué no vamos a votar todos? ¿No? Y utilizaremos esta frase del presidente, por el bien de todo, primero los pobres. Bueno, en esta época no votaban los pobres, porque de acuerdo a lo que se creía, la persona no ilustrada no sabía insisto, subrayo, lo que se creía. No quiere decir que estaba bien o estaba mal. No tenía la capacidad para elegir a quién iba a gobernarnos. Y esto es un vicio que se va a arrastrar por muchos años, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Y entonces, esta forma de votar, que era lo que después se va a denominar el voto indirecto, filtraba un poco que no fuera un voto al azar, sino que fuera un voto razonado, aparentemente. Después de Guadalupe Victoria vamos a tener a Vicente Guerrero y ya después empieza a haber una situación muy complicada porque tenemos un hueco en el proceso democrático del México independiente. Bueno, tenemos muchos, pero uno de los huecos es justamente la ley del hueco. ¿Qué es la ley del hueco? Que así se le denomina no solamente en México, en muchos países. Es la posibilidad de que el gobernante, que no solamente es el presidente, que puede ser algún diputado, senador, cualquier tipo de gobernante, se pueda reelegir, pero no por periodos consecutivos. Es decir, voy a estar en el poder un cargo, después hay un espacio, un hueco, y después me vuelvo a reelegir. Y ese es el caso de uno de los grandes personajes villanos de la historia de México, Antonio López de Santa Anna. Don Antonio López de Santa Anna estuvo en el poder 11 veces. 11 veces fue presidente. Hay que decirlo que no, en la suma total de esas 11 veces no fue mucho tiempo, porque algo que hacía mucho Santa Anna era ser electo presidente y después renunciaba al cargo. Ser electo y renunciaba. Y muchas veces lo hacía por una situación, digámoslo de alguna manera, de patriotismo. ¿Sí? Don Antonio López de Santa Anna, al contrario de Guadalupe Victoria, él sí estaba formado como un militar nato, por decirlo de alguna manera. De hecho, cuando él muere muchos años después, incluso después de 1854, que es con la llegada de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, pues él muere sordo, sin un brazo, sin una pierna, en la pobreza total. ¿No? Por supuesto que a él se le van a culpar la pérdida de más de la mitad del territorio, entre otras cosas. Uno de sus grandes oponentes es Benito Juárez. Bueno, para 1857, con la famosa Constitución del 57, es la que se conoce como la Constitución Liberal. Esta Constitución trae consigo, pues, muchísimas cosas, ¿no? Una de las cosas interesantes que va a traer consigo la Constitución del 57 es la desaparición de la figura del Senado. La figura del Senado nace en 1824 con Guadalupe Victoria, pero para 1857 se va a considerar que no es necesaria para después regresar en 1917, ¿sí? Se sustituye, pero ya hablaremos de eso. Y también algo que se llamaba el Consejo Supremo va a cambiarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la primera persona que preside esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es Benito Pablo Juárez García. Entonces, en 1857 también ya trae lo que es el derecho al voto. Se va a considerar que sí, efectivamente, los ciudadanos tienen derecho a votar, contrario a lo que se pensaba en 1824, solamente que estamos hablando de un voto indirecto. Es decir, el elector elegía a quien iba a elegir. ¿Sí? Lo que se conoce como el voto indirecto en primer grado. Esto es muy interesante también porque es una forma de hacer elecciones ordenadas. Lo podríamos más o menos asimilar a lo que sucede en Estados Unidos.
Recordemos que en Estados Unidos el voto no es directo, sino que se vota y se gana por estado. Bueno, aquí era algo semejante. Sin embargo, absolutamente todos los ciudadanos tenían derecho a votar. Pero se habla de una cosa que es el escrutinio secreto. El escrutinio secreto, que incluso esto aparece en México hasta 1917, lo contamos en secreto. Nadie se entera de esa votación. Hoy en México contemporáneo, prácticamente todas las personas que estamos y estarán viendo esta conferencia o esta charla, pues sabemos que se ponen unas mesas como esta, se vota, se cantan los votos, se dice voto por Claudia Sheinbaum, voto por Xochitl Gálvez, se están cantando. El voto es secreto, pero el escrutinio no. Esto es muy interesante, insisto, porque ahí empezamos a ver cómo el proceso democrático del país no ha sido tan sencillo, no ha sido tan simple, porque el concepto de las democracias ha cambiado, ha evolucionado y eso nos lleva a este análisis. Entonces aquí tenemos esa característica. Sin embargo, la Constitución de 1857, que es una constitución que va a promulgar el presidente en ese momento, que es Ignacio Comonfort, traía una completa separación del Estado con la Iglesia. De hecho, una de las características era que el voto, en este sentido, o lo que, digamos, calificaríamos como voto, y las personas para ser votadas no podían pertenecer a ningún órgano de la Iglesia, lo que no había pasado nunca en México, ¿sí? Nunca en México. Y México es un país completamente lleno de feligreses. Al día de hoy, más del 70% de los mexicanos son católicos por excelencia. El ejército trigarante, una de las 3 garantías, es la religión católica. Guadalupe Victoria, señores, no se llama Guadalupe Victoria, sino que se consideraba guadalupano y se va a denominar Guadalupe, pero no es que sea, digamos, su nombre real, sino que es guadalupano, ¿no? Entonces, ese es el papel de la religión, ¿no? Ese es el papel de la religión que se juega en ese momento. Entonces, en ese entonces, al ver esta gran separación y al ver el riesgo que corría la Iglesia, el Vaticano dice, aquel que esté a favor de esta Constitución del 57, lo vamos a sacar completamente de la Iglesia Católica y no va a poder tener ningún tipo de derechos. Recordemos que viene además como antecedente la primera parte de las leyes de reforma y después viene la segunda, que ya es el golpe completo digamos, a la separación Iglesia-Estado. Entonces el propio Ignacio Comonfort va a desconocer esa constitución que había jurado. Es lo que se conoce como un autogolpe de Estado. Es decir, primero la reconozco y después la desconozco. Y entonces viene la famosa guerra de reforma o la guerra de 3 años, que es la lucha de liberales contra conservadores. Y ahí entra por primera vez Benito Juárez. Benito Juárez, vamos a decir que Benito Juárez va a ser presidente por 15 años. Y esto, ojo, porque acabo de explicar que en 1857 teníamos una constitución que allá hablaba de la democracia y del papel importante que tenían los ciudadanos en el ejercicio de la democracia. Bueno, pues el primer presidente no va a ser elegido por este sistema democrático que es Benito Juárez y tampoco lo va a permitir por 15 años. ¿Por causas ajenas a él? Sí. Pero no tenemos ese derecho a la democracia, ¿eh? ¿Por qué no lo vamos a tener? Primero vamos a tener la guerra de los 3 años. Esta guerra de los 3 años, que es de 1857 a 1860, deja a México en una quiebra completamente. Deja a México en una situación precaria. Y eso hace que se suspenda el pago de la deuda externa. Y eso hace que vengan los franceses y nos invadan. Ese es el pretexto, evidentemente, pero es un pretexto muy conveniente para entonces hablar que para 1862 tenemos el denominado Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo. Nuevamente recordemos, los imperios, las monarquías están peleadas con la democracia. Y entonces ese ejercicio democrático que la Constitución del 57 ya nos había dado por escrito, pues no la podíamos hacer valer. Y no la podíamos hacer valer porque estábamos en un estado sin derecho, un estado en guerra, como lo tiene ahorita países como Ucrania, Israel, la Franja de Gaza. Son países que no pueden ejercer la democracia porque las circunstancias no lo permiten. Bueno, así estaba México. Para 1867 viene la caída del imperio de Maximiliano. Recordemos que el propio gobierno francés lo abandona, los conservadores en ese momento pues no tenían la fuerza para pelear contra el ejército de Benito Juárez, que es digamos, el poder constitucional.
Y ahí Benito Juárez, ojo, subrayo, es presidente interino, porque no se había podido convocar a elecciones. En 1867, digamos, se va a dar por terminado este periodo de Maximiliano, que Maximiliano sí es un monarca, pero es una persona que hizo muchas cosas por el país, pero eso no es materia de esta conversación. Para 1872 vamos a tener digamos, ya logra ser presidente, ahora sí, Benito Juárez, ya por una elección en el 72, incluso se reelige Benito Juárez y ahí es donde aparece uno de los grandes, el segundo gran villano de la democracia y del poder en México, que es don Porfirio Díaz Mori. El general Porfirio Díaz Mori, que es uno de los personajes más importantes en la lucha contra Maximiliano, esto hay que decirlo. De hecho, Porfirio Díaz le gana una batalla trascendental al ejército en ese entonces, digamos, de Maximiliano, que por eso le llama a su primera hija Victoria, porque nace el mismo día que él conmemora esa gran batalla, en abril. Pues Porfirio Díaz le dice a Benito Juárez, oye, ¿cómo te vas a reelegir? Tú ya llevas muchos años como presidente, ya no puede ser así. Y Benito Juárez le vale. Pero Benito Juárez se muere. Esto es muy importante. En 1872, Benito Juárez se muere y vamos a tener a Sebastián Lerdo de Tejada tomando el cargo. Nuevamente, no hemos ejercido el derecho a la democracia hasta ese entonces. Y Lerdo se queda con la presidencia, llama elecciones en 1876 y gana. ¿Y qué es lo que hace Porfirio Díaz con el lema? Ojo, con el lema no reelección, así como lo estamos escuchando. Porfirio Díaz se impone contra la no reelección. Y entonces con el plan de Tuxtepec, que es una revolución interna, logra derrocar a Sebastián Lerdo. Hay que decir que Porfirio Díaz era un tipo que tenía el apoyo del pueblo, porque si bien es cierto, el otro gran personaje que tenía el apoyo del pueblo, que insisto, que estuvo en el poder 15 años, sin haber ejercido el poder democrático del pueblo, que fue Benito Juárez, ya había muerto. Y en su lugar estaba Lerdo, que Lerdo también gozaba de mucha simpatía por las leyes de reforma, pero no era Benito Juárez y tampoco era Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz gana sin una elección directa, pero sí con el poder del pueblo. Y aquí viene el tema de don Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz llega ya de manera oficial a la presidencia, siendo, insisto, con el gran papel de la no reelección. Hay que decir que en ese momento los gobiernos eran de 4 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que los periodos duran menos que lo que duran actualmente. Es el propio Porfirio Díaz quien lo va a cambiar, pero ahorita lo voy a explicar. Del 76 al 80, el gobierno de Porfirio Díaz va a llevar un emblema, ¿no? Un eslogan, que era orden y progreso, ¿no? Ese era el gran lema de Porfirio Díaz. Recordemos que veníamos con un país devastado, de entre guerras civiles, luchas sociales, etcétera. Entonces, con este lema, pues evidentemente sí se da, ¿no? Y podemos nosotros recordar los primeros 4 años de Porfirio Díaz con un gran gusto, donde crece completamente la economía nacional, crece la cultura nacional, llegan los ferrocarriles, se abren los puertos, viene la inversión extranjera y es un sueño. Él se va porque recordemos que la Constitución para ese entonces ya no iba a permitir una reelección constante, sino que nace nuevamente la ley del hueco. Se va él y llega don Manuel Gómez. Manuel Gómez, que es muy allegado a Porfirio Díaz, va a tener un gobierno al revés de lo que tuvo Díaz, un gobierno fatal. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pedir de nuevo a Porfirio Díaz. Quiero acotar esto, ¿por qué? Porque justamente durante el gobierno de Manuel Gómez se permite nuevamente la reelección a través de la ley del hueco y es lo que hace que vuelva Porfirio Díaz. Pero la gente quería que volviera Porfirio Díaz. Arrasa con las elecciones. Aquí seguimos teniendo un voto indirecto en primer grado. Sigue funcionando así el país. Y ahí vamos a tener entonces, ahora sí, a Porfirio Díaz por los siguientes 30 años de gobierno. ¿Por qué? Porque entonces viene una Porfirio Díaz dependencia, en donde la gente cree que no somos autosuficientes y que no podemos existir. Evidentemente, el sistema democrático del país no nos permitía observar otras cosas, porque ¿quién ponía a los diputados o quién ponía, digamos, a los cargos de elección popular? Díaz.
¿Quién ponía el gabinete? Porfirio Díaz. ¿Quién ponía la prensa? Porfirio Díaz. Existía esta famosa ley del garrote. Si tú participabas en favor de mi gobierno, dinero. No participabas, te expulsaba, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque el primer partido político, si bien es cierto, todavía no se reconocían los partidos políticos, nace en 1871. Y después vamos a tener el Partido Liberal Mexicano. Este es muy importante porque nace en 1906. ¿Y quién encabeza el Partido Liberal Mexicano? Los hermanos Flores Magón. Este nombre lo tenemos que recordar no solamente por la lucha revolucionaria. Los hermanos Flores Magón, que son escritores, que son gente que conoce, gente letrada, pero no gente con el poder económico que tenían otros, como la familia de los Madero. Los hermanos Flores Magón son de los primeros grandes opositores a Porfirio Díaz y que dada esta ley del garrote, tienen que salir del país. ¿Por qué tenemos que puntualizar esto y por qué resulta ser muy importante para la conferencia que estamos teniendo el día de hoy? Porque la prensa, la libertad de expresión, la libertad de prensa propiamente es un ejercicio democrático. La capacidad que tengamos las personas de hacer una crítica al gobierno es un ejercicio democrático, dicho por el propio Francisco I. Madero, y lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, con el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, que después se va a convertir en el Partido Nacional Revolucionario, o el Partido de la Revolución Mexicana, o después el Partido de la Revolución Institucional, hoy PRI, nacen los partidos políticos. Y esto es un paso a la democracia nuevamente, porque vamos a ver, podemos estar o no de acuerdo con cómo funcionan los partidos políticos, pero los partidos son un estandarte de la democracia. La gente se adapta, se adecúa. Tuvimos en 1917 el Partido Comunista, ¿no? O sea, la gente va a tomar ideologías y eso es bueno y eso es indispensable, incluso por eso la trascendencia de los partidos políticos y cómo funciona actualmente. Hoy podríamos decir, y lo digo abiertamente, me parece que los partidos políticos han malentendido el papel que tienen. El partido político toma un papel de representatividad de ideologías, de movimientos, de luchas, pero una vez que ganas, tú ya no representas al partido político, sino que representas al pueblo que votó por ti, al pueblo que te eligió. Esa es la razón del ejercicio democrático. El partido político no gobierna. Por eso el partido político tiene su propia estructura y su propia capacidad y su propia digamos, economía que le va a dar el propio gobierno, pero no gobierna el partido político. Eso es un gran error que, y ojo, no estoy diciendo que lo estemos arrastrando en la actualidad, es un error que venimos arrastrando desde lo que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, que abordaré un poquito más adelante. Bueno, inicia la Revolución Mexicana en 1910 con Porfirio Díaz. Hay una entrevista en 1908 que hace Porfirio Díaz al periodista James Krillman. En esa entrevista, lo que dice Porfirio Díaz es que ya no se va a reelegir, que ha concluido su mandato y que el país está listo justamente para la alternancia, ¿no? Dicho en estas palabras por el propio Porfirio Díaz. Sin embargo, se reelige. Para 1910 nuevamente gana. Y obviamente arrasa porque es el único personaje que se atreve a competir. Nadie más se atreve a competir, porque los que intentaban competir, como los hermanos Flores Magón y los hermanos Madero, pues evidentemente eran tomados presos o eran asesinados. Sin embargo, el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, ya con un Porfirio Díaz cansado no solamente anímicamente, sino ya físicamente, ya era un tipo enfermo, incluso van a dar con su renuncia en mayo de 1911. También eso hay que puntualizarlo. La Revolución Mexicana no saca, ni mata, ni toma preso a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz toma sus cosas, toma su maleta, y contrario a lo que hacen todos los gobernantes que se llevan hasta la sonrisa, Porfirio Díaz llevaba una maleta y se va a París, donde se va a morir en 1915 y se muere tranquilo, ¿no? Digo, solamente por hablar un poco de este Porfirio Díaz que estuvo en una dictadura por más de 30 años y una dictadura donde trajo consigo un país, y esto es bien importante decirlo. ¿Por qué son importantes las democracias? Porque las democracias buscan equilibrio, generan equilibrio. En el tiempo de Porfirio Díaz está este chiste que también después se va a llevar con Ordaz. Es qué horas son, señor presidente, la hora que usted quiera, porque Porfirio Díaz mandaba, porque Porfirio Díaz mandaba en el ejército, porque Porfirio Díaz mandaba en Secretaría de Economía, de Gobierno, de Finanzas, mandaba en la Secretaría de Cultura, ¿sí? Por eso se mandó a hacer un Palacio de Bellas Artes, por eso era la riqueza que estaba para sus amigos, y no había quien le dijera otra cosa. ¿Por qué? Porque tenía el poder supremo, ¿sí? Y eso es una de las grandes luchas de las democracias.
Y eso es lo que establece don Francisco I. Madero en uno de sus grandes discursos. ¿Qué nos dijo? Sufragio efectivo, coma, no reelección. Y por ahí dice nunca más, porque recordemos que Porfirio Díaz también habló de la no reelección y esas letras van a quedar escritas con letra de oro de Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección. Y si tenemos un tipo verdaderamente demócrata en la historia de México, es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, cuando renuncia Porfirio Díaz, le dicen, señor, pues ahí está, ya siéntese en la silla. Y él dice, no, vamos a convocar a elecciones. Ojo con esto, las primeras elecciones directas en México se van a dar con Francisco I. Madero. Es el único en la boleta, pero permitió que la gente votara por él. Permitió que la gente que no había votado nunca, porque todavía ha sido por el voto indirecto, saliera y votara por él. Eso es magnífico, eso es un tema fabuloso en la democracia de nuestro país. Lamentablemente para Francisco I. Madero le dura muy poco el gusto porque para 1913 se da la decena trágica con Victoriano Huerta, que es un golpe de Estado, que incluso trae al presidente que duró menos tiempo en el gobierno, que es Pedro Lascurain, que va a durar 45 minutos como presidente, derivado del golpe de Estado de don Victoriano Huerta, y adiós a Francisco I. Madero, lo fusilan. Días antes habían fusilado a su hermano, Gustavo Madero, y ahí se acaba esta historia y viene entonces sí una serie de conflictos. Nuevamente regresa a la que hemos denominado ley del hueco. Bueno, se hace todo eso sucede con Calles, que ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante. Es una locura. En 1917 regresa a la Cámara de Senadores. La Constitución que promulga que promulga don Venustiano Carranza, bueno, pues nos va a traer nuevamente algunos principios de democracia y entonces sí ya pasamos a una nueva era. Ya se hablaba del voto directo, ya se hablaba de la forma de ejercer de conocer a los representantes, ya se reconocían los partidos políticos, viene, por supuesto, la época del maximato. Nace el Partido Nacional Revolucionario en 1929, que se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas en 1938. Y bueno, en 1939 nace el Partido Acción Nacional. Por eso se considera el partido político más viejo, más antiguo, el Partido Acción Nacional, porque no se había hecho la conversión para darle lugar al PRI. ¿No? Recordemos que Lázaro Cárdenas, bueno, es el que va a dar fin al famoso maximato y que va a dar origen a este proceso priista propiamente, ¿no? Es muy importante este personaje. Empieza ya a haber un camino para los partidos políticos. Empieza ya a darse la democracia a través del voto directo, con la participación directa de los partidos políticos, con la participación directa de los representantes. Sin embargo, como lo dije hace un momento, entramos a un nuevo periodo oscuro en la historia de México, que es lo que denominó Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta. La dictadura perfecta se llama así porque no es la dictadura de un solo hombre al que puedes criticar, juzgar y señalar, sino que es la dictadura de un partido político. Tenemos 70 años de priismo, 70 años de priismo hasta la llegada de Vicente Fox. ¿Qué pasa en estos periodos? Nuevamente, como decía hace un momento con Porfirio Díaz, el exceso de poder en un partido político hace esto, que se vuelva una supremacía, que se vuelva la única ley, que sean los únicos que mandan. Y tenemos que recordar al viejo PRI, recordemos al PRI, ¿no? Que muchas personas, movimiento del 68, hablemos del movimiento del 68, hablemos de las crisis económicas de los años 50, podemos hablar de muchas cosas, y eso es parte de eso, de la falta de entender el ejercicio democrático. Como un dato particular que me pareció muy importante mencionar en esta charla, es que en 1953 vota por primera vez la mujer. Esto es bien interesante por el ejercicio de la democracia. A partir de ahí, bueno, vamos a tener una serie de controversias. Tenemos, por supuesto, las elecciones de 1988 con Salinas, que se vuelven controversiales por la famosa caída del sistema, pero ya hablamos de un sistema. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no existía otro sistema democrático, sino que había un consejo de elecciones, pero un consejo
que regulaba el propio gobierno, y es en 1990 que nace el IFE, Instituto Federal Electoral, y por primera vez tenemos un escrutinio abierto. Es decir, ya con el Consejo Electoral que se tenía, había un escrutinio abierto, se contaban abiertamente los votos, pero ya el IFE empieza a regular todo eso. También en 1990 nace el PRD. ¿Y por qué me pareció importante mencionar el PRD? ¿Por qué nace el PRD? Porque personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, que era una autoridad moral del PRI por la existencia de Lázaro Cárdenas, ya habían dicho que se tenía que hacer una elección interna en el PRI para determinar quién iba a ser el próximo candidato. ¿Y qué es lo que sucede? Que no se da, no se hace esta elección interna, no se permite esta elección interna. Entonces es por eso que viene a haber un cambio importante en este sentido, y ese partido de oposición, que fue realmente el primer partido de oposición junto con el PAN, pero el PAN tiene otra historia que ya se hablará en algún momento, ¿no? El PRD nace como este partido de oposición, y bueno, de ahí vamos a continuar con esto. Insisto, recordemos las elecciones de Felipe Calderón Hinojosa, donde la diferencia es de menos de 1%, ¿sí? Por eso algunos han denominado que fue un fraude electoral. La verdad es que de donde hubiera caído la moneda, el otro hubiera dicho que fue un fraude, porque cuando la elección es tan cerrada, nuevamente rompemos con el ejercicio democrático. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la democracia tiene que ejercerse de alguna manera. Cuando tienes 3 opciones, o 4 o 5, corres el riesgo de que 2 estén muy cerca en cuanto a números, y eso es lo que pasó, que fue una de las elecciones que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que perdió, y sí, fue una elección sumamente cerrada. No sabemos si perdió, no sabemos si ganó, fue una elección por menos de 1%. De ahí en fuera, en 2012 vamos a tener el retorno de las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes habían existido, pero se quitaron en 1946. Para 2012 regresan, que también nuevamente tenemos un dato muy importante, porque ya los mexicanos tienen la opción de votar y de elegir por alguien que no esté dentro de un partido político. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Bueno, hoy México tiene una democracia aparentemente sólida, con sus errores y sus debilidades, pero si lo vemos desde el punto de vista histórico, se ha evolucionado muchísimo. Ya, insisto, en la existencia del voto directo o la intervención directa del votante, eso ayuda mucho, no solamente al ejercer su voto, sino para el momento de vigilar las elecciones. Las boletas son públicas, ya los resultados son públicos, se pueden analizar. Incluso ahorita con las elecciones hay muchos movimientos, organizaciones de la sociedad civil que están analizando incluso las votaciones. ¿Qué podemos reflexionar con esto? Creo que más allá de hacer una reflexión política o tener alguna tendencia, creo que tenemos que reflexionar que la historia de México es muy rica en muchos aspectos. En el aspecto democrático no deja de serlo, es sumamente interesante. Hemos pasado por muchos movimientos, hablamos de la independencia, hablamos del movimiento de las leyes de reforma, hablamos de la Revolución Mexicana, y por supuesto que hablamos del México moderno. Recordar o retomar esto nos ayuda a conceptualizar qué es lo que estamos viviendo actualmente, qué son las mayorías y cómo se llega al poder. Algo que sí creo que es muy importante es que la supremacía recaída en un partido político o en una persona no es buena. La democracia necesita que opiniones, alternancia, ideas nuevas, diferentes, y por supuesto una lucha justa y democrática, pero una lucha que así es como nacieron grandes personajes como el propio Francisco I. Madero. Con este tema, con este punto, vamos a dar por concluida la conferencia del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos que nos hayan acompañado. Como dijimos, esto es una charla abierta, queda a disposición para que ustedes, estén consultándola. Los invitamos a todos nuevamente a seguir las redes sociales del Instituto Mavens. Estamos en YouTube, por supuesto, en Instagram, en Facebook. También pueden acercarse directamente con alguna de las personas que forman parte de esto para conocer qué cursos, qué diplomados están en puerta. Se están corriendo algunos temas que se están conversando. Me comentan que va a haber una charla y un curso sobre la reforma fiscal. Eso me parece que son temas sumamente importantes, también en temas sobre derecho penal, y algunos temas también sobre inteligencia artificial estarán próximamente. Entonces, quedamos a sus órdenes. Gracias a todos por acompañarnos, y con esto damos por terminado. Que tengan un excelente fin de semana y seguimos en la conversación.